Empezamos con BUR, un equipo liderado por Elena Fuerte, Ramón Martínez, Álvaro Molins y Jorge Sobejano. BUR, todas estas intervenciones son palabras de sus propios autores, ¿no? BUR toma su nombre del término inglés que se utiliza para definir las imperfecciones y restos que aparecen en un proceso de modificación material. Su interés se centra en situaciones que en muchos casos se consideran sobrantes o fuera de un canon estético o práctico. Su producción tiene ambición experimental, tratando de abrir el espectro de los espacios que habitamos, las técnicas que empleamos, los materiales que utilizamos o los modelos que ponemos en práctica. Está aquí hoy con nosotros Ramón Martínez, que nos hablarán de su proyecto Black Zone, Element for Industrial Recovery. Ramón, siéntete cómodo, si prefieres aquí, si prefieres sentado, como queráis, ¿eh? Vale, pues ¿hay posibilidad de ponerle el micro? Sí. En teoría íbamos a estar aquí todos sentados y hablando y nos íbamos a arropar, pero como no estamos tampoco va subiendo, pero si te apetece. Sí. Vale. Y luego para pasar, aquí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a todas y a todos. Gracias Juanjo, Ángel y María por invitarnos y por valorar este proyecto como de una forma tan cariñosa y nos hace mucha ilusión estar, la verdad. Yo soy Ramón, soy uno de los 4 socios de un estudio de arquitectura madrileño, se llama BUR, ¿vale? Y hoy vamos a ver un proyecto que se llama Black Zone y que trata de la recuperación de un espacio industrial en la ciudad de Madrid. Y también, aparte del proyecto, vamos a intentar darle un poquito de contexto, ya que hay un proyecto paraguas donde se inscriben más proyectos como este dentro del estudio, como Black Zone, que se llama Elements of Industrial Recovery, que trata de generar estrategias para la recuperación de estos espacios industriales dentro de la ciudad de Madrid, ¿vale? Entonces, para explicar el proyecto, vamos a remontarnos como al inicio, al primer WhatsApp que nos llega. Este WhatsApp viene de una persona de Londres que va a vivir a Madrid y no sabe muy bien qué tipo de espacio quiere ni necesita. Es un perfil complejo, muy interesante. Es una persona que se dedica al arte, pero también tiene un proyecto de cocina y tiene como intenciones de... ¿Así? ¿Hola? Sí. Tiene intención de compartir este espacio también con un familiar y de repente este tipo de perfil a partir de aquí se va repitiendo y va siendo como reiterativo muchas veces en nuestros clientes, ¿no? De repente nos damos cuenta que hay personas, hay gente que tiene unas necesidades o unos deseos que son más complejos que lo que la legalidad o la norma puede definir, ¿no? Entonces, cuando Nora nos llama, Nora es esta chica, nosotros empezamos como a hacer una labor un poco que parece inmobiliaria, pero realmente va mucho más allá. Nos ponemos a ver espacios. Digo que parece inmobiliaria porque aquí hay como una aportación por nuestra parte que es fundamental, que es lo primero de todo, es elegir muy bien la preexistencia. O sea, cuando tú eliges bien un espacio preexistente para intervenir, el porcentaje de éxito si ese espacio está bien elegido es bastante alto. Y luego la cosa más importante es un trabajo que se hace en paralelo con el usuario o el cliente de definición de un modelo habitacional, ¿no? La croqueta un poco define como todos los almuerzos que hemos llevado a cabo como con esta clienta, hasta intentar llegar a una definición de uso de este espacio que pueda acercarse lo máximo posible a un uso definido por la norma, ¿no? Luego decir también que el patrimonio industrial en Madrid, como en muchas otras ciudades, ha sufrido como en los últimos 30 años una diáspora desde el centro hacia las periferias, debido sobre todo por el nivel, el incremento del precio del suelo, del alquiler, y luego por otras consecuencias más entendibles, como por ejemplo
normativa ambiental de ruidos y de gases, etcétera. Entonces, todos estos espacios se han ido como a la periferia. Son espacios que son demasiado grandes para tener una actividad comercial y tienen demasiadas restricciones para ser funcionales donde están, ¿no? Entonces, estos espacios se quedan en desuso. Nosotros, todas estas fotos son de espacios que luego veremos reformados, que hemos ido como recopilando a lo largo de los años por toda la periferia. Cuando digo periferia es como la periferia cercana al centro madrileño. A ver, así a priori, el patrimonio industrial de Madrid no es como el de Alemania o el de Gran Bretaña, ¿no? que tenemos como todas esas imágenes fabriles de unos espacios como espectaculares, pero también creemos que es importante como sacarle valor a todas aquellas cosas que a priori son o están como predefinidas como malas o feas o ese tipo de calificativos, ¿no? Y como tratarlas de una manera como un poco cariñosa y darles como estas oportunidades. Bueno, una vez que encontramos ya la nave en la calle Blasón, como que lo importante de todo esto es saber un poco cómo se usan estos espacios. Esto es un poco ladrillo, pero es importante entenderlo, que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 97, creo que es, como con todas las actualizaciones, define qué actividades y qué usos se pueden dar en las diferentes zonas de Madrid, ¿no? En este caso, la zona preponderante de la zona centro y de la zona circundante al centro es la norma zonal 4, ¿vale? Y aquí es cuando de repente hay que meterse y hay que saber cómo se pueden ocupar estos espacios, ¿no? La primera petición de los clientes suele ser siempre como el cambio de uso a residencial. Esto es súper importante y acordaros de esto porque luego hay que darle un poco la vuelta. Y hay que entender también la morfología de estos espacios. Son espacios que tienen como un desarrollo muy amplio en planta baja. Como veis, aparecen como en las manzanas cerradas de los tejidos residenciales, en todas esas como dilataciones espaciales, y ocupan todas esas manzanas, ¿no? Son espacios que ocupan toda la planta baja. Ese espacio va por debajo del edificio hasta donde termina la edificación y es en la manzana abierta donde, digamos, florece como la estructura de esta nave industrial y aparecen las peculiaridades como más sugerentes de todos estos espacios, ¿no? Como es donde se puede recibir la luz cenital, donde tenemos como una amplitud volumétrica más interesante, donde tenemos una altura mayor, donde están las cerchas, ¿no? Como tan características de estos espacios, por lo que estas son como las partes que nos interesa realmente como que nos interesa como conservar, ¿no? Como os decía, la norma zonal 4 define el ámbito residencial de los 0 a los 12 metros, ¿no? De manera que si una persona te pide un cambio a vivienda, la norma zonal 4 te obliga a demoler todo aquello que hay más allá de los 12 metros, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros decimos, vale, ¿cómo podemos subvertir un poco esta situación? Es verdad que el plan general, por un lado, solo deja edificar y cambiar a vivienda hasta los 12 metros, de manera que evita como grandes pelotazos urbanísticos, porque tú no puedes hacer ya como un cambio a residencial en todo el fondo de la edificación, con el incremento del precio que supondría, pero por otro lado sí que es verdad que promueve el uso a residencial, ¿no? Y promoviendo este uso, está promoviendo un sistema de manzana cerrada con patios abiertos, pero con la consecuente demolición de estas naves. Aquí es donde nosotros proponemos como una serie de, bueno, donde se propone como un programa híbrido. Todo esto son las reformas de muchas de las naves que hemos visto antes, ¿no? Y aquí está como el gran hándicap del estudio, ¿no? De qué manera se puede como hibridar o compatibilizar un uso de una vivienda con un uso de una galería, con un uso de una sala, de un almacén o de un garaje, ¿no? Y de qué manera se pueden como difuminar como todos estos usos para no necesariamente definirlo legalmente como vivienda ni que tampoco tenga un aspecto de vivienda, ¿no? Y evitar así como todas sus demoliciones. La verdad que los espacios como realmente se van enriqueciendo cuando todos esos usos se van mezclando y aparecen como todo este tipo de situaciones. Y aquí hay una parte que en el estudio
llevamos un poco como también como una línea importante, que es como evitar un poco como la demolición de los espacios de una manera un poco injustificada, ¿no? Y como realmente sí que creemos que la coexistencia realmente de las preexistencias con lo contemporáneo, esas tensiones como que ponen en valor a la arquitectura, además de pues controlar de alguna manera también el consumir como todos esos espacios, la tabula rasa, ¿no? Sería algo que no se contempla dentro del estudio, y deciros que estamos ahora dentro de una propuesta europea que evita y que aboga por la no demolición o la demolición injustificada de determinados espacios con una serie de bonificaciones. Vale, luego ya, si nos metemos como en el proyecto de la nave y lo empezamos a desgranar, también como que todas estas estrategias de recuperación y de restauración las vamos llevando como a los elementos ya que componen ya la arquitectura como más formalista o más estructural, ¿no? Por ejemplo, esta es lo que nos encontramos en la nave, era un antiguo taller de coches, que en los años 60 fue una cerrajería, y nos dimos cuenta que de repente toda la estructura que tenía de cerchas estaba hecha con retales, una especie como de Frankenstein de tubos de cerrajería, y fue una cosa que nos gustó mucho, y nuestra labor principal y primera fue la de reforzar, añadiendo como más retales a esa estructura, protegiendo las soldaduras que hacían que todos esos tubos normalizados conviviesen y sujetasen como toda la cubierta, y además nos generaba como una visión como súper alámbrica y muy como etérea de la parte superior del edificio, ¿no? Otra cosa que también vamos en este proyecto como que nos gustó fluir con él fue que tampoco teníamos todo demasiado predefinido antes de empezar la obra. Evidentemente sí que había como una idea de cómo iba a ser y había unos planos definidos, pero pero sí que nos fueron condicionando mucho las imágenes de obra que fueron formándose a lo largo del proceso, en la que sí que aparecía claramente como dos órdenes, un orden como mucho más etéreo en la parte superior y mucho más metálico, y un orden como más portante y mucho más sólido en la parte inferior. Y nuestra intención fue como, de alguna manera, como potenciar estos dos mundos, ¿no? Y del muro ese surgían como más protuberancias en forma de muro, más sistemas como de soporte que nos daban para pensar cómo es este machón o este rellano, que nos daba a pensar cómo podíamos combinar de alguna manera la parte superior más metálica con la parte inferior más pétrea, ¿no? Y realmente casi no se tocan. Luego lo vamos a ver en unas imágenes que lo evidencian de una manera más clara, pero sí que se tensionan, el metal de la cubierta, como por ejemplo esa barandilla, se cuelga y casi como toca o se tensiona con el suelo o con la parte del muro, o si vemos aquí en la parte inferior izquierda todos esos machones que también van saliendo de ese muro, se van como recubriendo de otros materiales como puede ser el inox, o pueden dar como soporte a otros elementos como pueden ser los electrodomésticos para formar de repente como la cocina, ¿no? Y este muro de repente era como un poco la espina dorsal que nos iba como configurando un poco como todos los espacios que iban sucediendo en la nave. Un sistema como de nichos generaba una panza en ese muro que también recubierta de otro material nos servía como para una habitación. Y siempre como con esa cosa de intentar que esos dos mundos como que estuviesen lo más independiente posible. Como os comentaba antes también, los elementos de cerrajería como que se cuelgan, no son elementos que se soporten directamente desde el suelo y generan como estas tensiones entre estos dos elementos. Y luego otra cosa que también nos parecía importante era como que, aparte de recuperar los dos espacios como más de patio de este edificio, que todo fuese como un mismo volumen de aire, que no hubiese puertas en esta rehabilitación, sino que todo funcionase como una especie de coreografía, como de espacios como fragmentados y como muy dislocados entre sí, que nos permitiesen no poner puertas y compartir como todo este volumen de aire. También la
recuperación de 2 patios originales, en los que sí que creamos una fachada trasera que realmente reproduce el sistema constructivo de la fachada delantera del edificio, de fuera de la calle. Es un sistema que se llama tirolesa. Es un sistema utilizado como en los años 60 para una especie de gotelé gordo, utilizado para unificar construcciones y fachadas de baja calidad. Entonces, como nos parecía interesante también, como las conversaciones o la recuperación de estas técnicas no nos costó tiempo desde encontrar a una persona que supiese y que tuviese como el conocimiento heredado de la tirolesa, y cómo esta persona le hizo como a nuestro albañil aprender a hacerlo y poder como al final como desarrollarlo en toda esta estructura nueva. Y ya estamos.